¿Se me oye? ¿Sí? Hola, bona vesprada. Muchas gracias por acompañarnos en la última exposición del año. Además tenemos una presentación muy especial, un elenco de lujo, Andrea Canepa, que a pesar de ser una artista que creció en Perú y que vive en Berlín, está muy vinculada a nuestra comunidad. De hecho, estudió Bellas Artes en Lima y en Valencia, estudió el máster además, ¿no? en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Arco, Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, y el Premio Generaciones. Ha realizado residencias en instituciones como Gasworks de Reino Unido, la Jan van Eyck Academy de Países Bajos y la Real Academia de España en Roma, donde fue becaria. Ha tenido numerosas exposiciones. Entre las más recientes, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, el MSU Broad Museum de Michigan y de Apple en Ámsterdam, entre muchos otros lugares. Os dejo con ella. Bienvenida, Andrea. Vale, era el botón equivocado. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Estoy sorprendida, es un montón de gente. Quería empezar por agradecer a Blanca por la presentación y agradecer a todo el equipo del IBAM por ayudarme y apoyarme en realizar esta exposición, que creo yo que es la más grande y la más ambiciosa que he hecho hasta ahora en mi carrera. Y estoy muy contenta que sea aquí en el IBAM, porque el IBAM ha sido un museo formativo. Para mí, como dijo Blanca, yo estudié Bellas Artes aquí y le tengo muchísimo cariño a esta ciudad. Mi marido es de aquí, mi galería es de aquí y vengo constantemente. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Y bueno, voy a contarles un poco las ideas que están detrás de esta exposición. La exposición es totalmente site-specific. La he hecho partiendo del espacio. Y el espacio de… ¿Ponemos la primera? El espacio de la Galería 6 es muy particular para hacer una sala de exposición porque tiene dos plantas que están conectadas por una escalera. Y la escalera tiene muchísimo protagonismo, está como en el centro de la sala, en diagonal. Y yo quería darle, en vez de ir en contra de la escalera, darle un significado y darle importancia, y también quería que esa disposición en dos plantas pues tuviera un significado especial o que tuviera que ver con cómo se articulaba la exposición. Me interesaba que cada planta tuviera una atmósfera particular y que uno lo sintiera a medida que recorría o bajaba la escalera. Entonces, mientras que pensaba estas cosas cuando recibí la invitación, pues unos meses antes yo había leído un libro que me había… ¿Podemos pasar la diapositiva? Creo que no… que me había impresionado mucho, que en inglés se llama The Spell of the Senses y en español lo han traducido como La magia de los sentidos, y está escrito por un filósofo estadounidense que se llama David Abraham, que está muy relacionado con la fenomenología y con la antropología. Es un libro que intenta recordarnos algo muy simple, que la tecnología y las ciudades, o que antes de que la tecnología y las ciudades marcaran nuestro día a día, nuestro cuerpo estaba mucho más conectado y atento al mundo que nos rodea. Incluso cuando el lenguaje humano aparece, esta conexión con el entorno es muy importante e influye mucho este nacimiento del lenguaje. Pero en la medida que desarrollamos la escritura, empezamos a depender cada vez más de la palabra escrita y menos de la experiencia vivida. Y así fuimos perdiendo esa sensibilidad que teníamos de estar como más atentos al entorno. Y entonces el libro no propone rechazar la tecnología, sino recuperar una manera más presente y corporal de habitar el mundo.
el libro me interesó tanto en realidad porque en mi trabajo yo siempre he buscado reflexionar sobre las diferencias entre aproximarse al mundo o bien desde la abstracción, desde la experiencia mediada por lo simbólico o mediada por lo semántico, o bien desde la experiencia directa del cuerpo, de los sentidos o de lo que no pasa por el lenguaje, ¿no? Entonces, en este libro hay un capítulo que habla sobre nuestra percepción del tiempo y es en ese capítulo en el que yo he basado la exposición. Me interesó mucho su perspectiva, la perspectiva de este autor, porque el tiempo, a pesar de que es algo que experimentamos con el cuerpo, ¿no? Es también es a la vez algo muy abstracto, porque el pasado y el futuro no está aquí, ahora con nosotros, sino existe como una imagen mental, no está en nuestra cabeza. Entonces tiene esta doble forma de manifestarse. En el libro el autor se apoya en la fenomenología para explicar el tiempo. Y la fenomenología es una corriente filosófica que estudia cómo experimentamos el mundo tal y como se nos presenta a nuestra percepción y en un contexto particular, ¿no? En cómo se nos presenta a nosotros como cuerpo específico en un contexto específico y entender el mundo y describirlo desde allí en vez de usar teorías externas para explicarlo. Entonces, lo que Abraham dice, apoyándose en esta forma de entender el mundo, es que el pasado y el futuro tienen una ubicación en el espacio. Es decir, que ocupan un lugar en el paisaje. Hay un lugar donde se ubica el pasado y un lugar donde se ubica el futuro y nosotros prácticamente podríamos señalarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿No? Si está en el paisaje, ¿dónde está? El tema es que a pesar de que el tiempo está encarnado en el espacio, está en una zona o en una parte del espacio a la que no podemos acceder a través de la experiencia. Entonces, Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo, diría que el pasado y el futuro son aspectos invisibles del espacio visible. O sea, están en el espacio, pero están invisibles a nosotros. Se va a entender en breve. Heidegger lo pone de otra manera. Para él, el presente es presencia, y eso es fácil de entender, ¿no? Uno está presente en el presente. Entonces, él diría que el pasado y el futuro es aquello que permiten que el presente exista, que haya presencia. Para él, el futuro nos retiene su presencia porque no podemos experimentarlo aún, y el pasado nos niega su presencia porque ya no podemos volver a experimentarlo. Entonces, si tomamos en cuenta estas características para buscar dónde está el pasado y el futuro en el paisaje, la respuesta que vamos a encontrar es simple, aunque no lo crean, pero yo creo además que es muy bonita en su simpleza. Si estamos partiendo de cómo experimentamos el mundo desde nuestro cuerpo, cuando nos movemos en el espacio, ¿qué es lo que siempre se retira a medida que avanzamos? Lo que siempre se retira a medida que avanzamos es el horizonte, porque si el futuro nos retiene su presencia, el futuro entonces estaría en el horizonte, porque siempre vamos hacia él y nunca lo alcanzamos. No importa cuánto intentemos alcanzarlo, siempre retrocede. Sabemos que está ahí, lo podemos señalar, pero no lo podemos percibir. Entonces ahí se explica esa idea de que es un aspecto invisible del mundo visible. Ok, entonces que el futuro está en el horizonte es una forma sencilla de entender cómo se encarna el tiempo en el paisaje. Lo hemos entendido. ¿Dónde está el pasado, entonces? Entonces, si hemos entendido que el futuro está en el horizonte, podríamos decir, ok, entonces el pasado estaría detrás nuestro, en ese horizonte que dejamos atrás. Pero en realidad, si nos damos la vuelta, todo cambia y lo que era futuro ahora es pasado y entonces no funciona. Entonces, volvemos a esta idea de Heidegger de que el pasado es aquello de que el paisaje nos niega. Entonces, podríamos decir, ¿qué es lo que no podemos ver del paisaje cuando estamos ahí? Pues no podemos ver la parte de abajo de la piedra, la parte de atrás del árbol, ¿no? Pero, en realidad, si seguimos caminando y le damos la vuelta a la piedra o le damos la vuelta al árbol, pues lo vemos. Entonces, no funciona. El ejemplo del árbol me viene muy bien porque ¿qué es lo que realmente no podemos ver del árbol? Pero está ahí, el interior del árbol.
Y entonces, claro, el árbol funciona porque si pensamos en el interior del árbol, los anillos del árbol van marcando el tiempo que el árbol ha vivido, ¿no? El tiempo que ha pasado, y cuanto más profundo vamos, más atrás en el tiempo vamos, ¿no? Entonces, en esta forma de ver el tiempo, el pasado sería eso que está en el interior del paisaje, y eso se extrapola muy bien al interior de la Tierra y se entiende muy fácil porque nosotros cuando excavamos en la Tierra, excavamos en nuestro pasado. O sea, pensemos en la arqueología, en la paleontología, ¿no? Es muy fácil de ver. El tiempo se acumula en capas y lo vemos en los estratos de la Tierra. Cuanto más profundo vamos, más atrás en el tiempo. Somos capaces de entender el pasado más remoto. Cuando yo leí esto, me hizo muchísimo sentido, ¿no? Pensé en varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro humano. La parte más interior del cerebro, lo que se llama el cerebro reptiliano, es la parte más antigua, que es la que controla las cuestiones más básicas de comer y subsistir. Pensemos, por ejemplo, en cómo se estudia las diferentes atmósferas a través de excavar en los glaciares, ¿no? Sacan estos trozos de hielo y van viendo en sus capas, ¿no? Los restos de polen, etcétera, y vamos viendo el tiempo que ha pasado. Los anillos de los corales, por ejemplo, nos van hablando también de los cambios en el agua. El ADN en el interior de las células es lo más antiguo de la vida, ¿no? Nosotros mismos nos formamos en el interior de nuestras madres. Y bueno, esta idea un poco de que el pasado se organiza en capas y cuanto más profundo vamos, más lejos en el tiempo, es la idea con la que articulo la sala de la primera planta, ¿no? Bueno, tenía aquí unos ejemplos para mostrarles. Y la sala de la segunda planta se articula en torno a esta idea de que el futuro está en el horizonte. Y de ahí viene un poco el título, entre lo profundo y lo distante, ¿no? Lo profundo por este tema de capas y lo distante por el horizonte que siempre se nos queda distante y que no podemos nunca alcanzar. Obviamente el entre quiere decir que estamos aquí entre las dos cosas en el presente. Y bueno, les cuento un poco qué es lo que se van a encontrar. La primera planta, con sus techos bajos, recrea este universo de lo que está en lo profundo de las cosas. Los estratos de la tierra, el interior de las cuevas, el útero materno, y todo está organizado en capas. Los sedimentos del suelo están en las paredes. Hay esculturas que remiten a los anillos de los árboles y que van envolviendo todo el espacio y nos podemos mover entre ellas. Las luces son bajas, ¿no? Para insistir en esa sensación de interioridad. Y mi idea era imaginar y especular sobre cómo es o cómo se ve ese aspecto del paisaje, o ese aspecto que el paisaje nos niega y que en la experiencia nunca podemos llegar a ver. Entonces es como una proyectada mía de cómo se vería ese espacio. Yo insisto mucho también en la forma de la sala, ¿no? En esa especie de donut que hace la sala y en esa circularidad. Y sobre todo por recalcar que el espacio no es lineal y esta forma de entenderlo como algo que te abraza, ¿no? Desde todas las direcciones. Otra cosa con la que nos encontramos en la sala es con una serpiente. Es una serpiente que sale del suelo y aquí es donde quiero enlazar con la cuestión mítica, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho y que está presente en varios de mis trabajos. Y la razón por la cual me interesa mucho lo mítico es porque ese tipo de relato, el tipo de relato de la mitología, es un relato de ese momento previo a la escritura, ¿no? Cuando las historias se pasan o se transmiten de forma oral, ¿no? Y todavía hay una conexión muy fuerte con el paisaje, con lo que nos rodea, con el cuerpo, con la voz, ¿no? Entonces siempre me interesa volver a esas historias donde el paisaje es tan importante. En el centro de la sala, junto a la escalera, hay una serpiente que está como saliendo del suelo, ¿no? Como desde dentro de la tierra. Y eso tiene que ver porque casi creo que en todas las culturas de todos los pueblos de la humanidad, pues siempre la serpiente está asociada con el subsuelo, con el inframundo, con el interior de la tierra, donde también habita nuestro pasado en forma de ancestros, ¿no? O sea, nuestros ancestros en muchas cosmologías están en el centro de la tierra custodiados o en compañía de esta serpiente.
Luego de recorrer la planta inferior, nos encontramos con la famosa escalera que conecta y atraviesa las dos plantas y que para mí debía funcionar como un umbral, como un umbral que al atravesarlo pasas de un estado al otro, ¿no? De una dimensión a otra, y que te hiciera sentir como que estás saliendo de dentro de la tierra. Hay una tela que ocupa toda la altura de la sala, que al final son 8 metros de sala, y que en la parte que da hacia abajo está hecha con tela opaca, y a medida que vamos subiendo la tela cambia y se vuelve semitransparente, como que va perdiendo densidad y se va haciendo más, digamos, ligera, ¿no? Y bueno, la imagen de la tela tiene que ver con el otro mito que me gusta mucho, que es esta vez más occidental, que es el mito griego del oráculo de Delfos. Y bueno, el oráculo de Delfos, antes de que fuera consagrado al dios Apolo, estaba dedicado a Gaia, a la diosa de la tierra, y lo custodiaba la serpiente Pitón. Pero luego apareció Apolo, que es el dios del sol, del orden, de lo racional, y se enfrentó con Pitón, la mandó debajo de la tierra, la encerró debajo de la tierra y quedó una grieta que se quedó abierta dentro del templo de Delfos. Y junto a la grieta, este detalle es un poco anecdótico, pero a mí me gusta mucho, junto a la grieta había una piedra, que es el ónfalo. Y en algunos mitos dicen que esta piedra la vomitó Zeus cuando Zeus, después de haber estado escondido, crece y va a enfrentar a su padre, que es el dios Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Y entonces le obliga a vomitar a sus hermanos, y en esas vomita la piedra que él se comió pensando que era Zeus, que fue lo que salvó a Zeus. Y esa piedra que el tiempo vomita termina junto a la grieta en el oráculo de Delfos. Entonces, finalmente, lo que sucede es que la pitonisa, la que va a predecir el futuro, está sentada encima de la grieta de la cual salen los vapores desde el centro de la Tierra, o sea, desde el pasado de la Tierra, suben, se hacen etéreos, ¿no? Se expanden como hacia el horizonte, y eso es lo que respira la pitonisa y predice el futuro. Entonces me gustaba mucho el mito porque como que era una forma muy gráfica de ejemplificar lo que yo estaba aprendiendo con este libro, ¿no? Y luego, esto también es anecdótico, luego en la época contemporánea pues hay científicos que han comprobado que en el templo de Delfos, debajo del templo hay una falla tectónica, y que cuando se activa sale etileno y metano, y que bueno, si tú respiras eso, pues puedes llegar a estados alterados de conciencia, ¿no? O sea, que ves visiones, ¿no? Entonces eso me pareció que es cuando lo científico y lo mítico coinciden, es genial. Y bueno, ¿qué tengo aquí? Entonces, vamos a subir por la escalera y llegamos a la segunda planta, en la que nos encontramos con un espacio mucho más iluminado, un poco más abierto porque está cerca del lucernario, entonces está más diáfano, digamos, y la instalación es mucho más ligera, ¿no? Es mucho más minimal. Lo que es una línea metálica que atraviesa todo el perímetro de la exposición a forma de línea de horizonte, que por primera vez, pues casi está al alcance de tu mano, ¿no? O sea, este horizonte que nunca puedes tocar, ahí lo tienes, pues eso, que si estiras la mano lo tocas. Y esa línea va interrumpida por como pequeñas intervenciones, ¿no? A lo largo de o alrededor de toda la sala, que para mí tienen que ver con las huacas del sistema de seques del mundo andino. Y ahora lo voy a explicar, no se asusten. El sistema de seques andino era una red de líneas imaginarias que partían del centro de las ciudades de forma radial y se extendían hasta el horizonte. En el caso específico de la ciudad del Cusco, que es el más estudiado, habían 41 líneas, según ciertos autores, otros dicen 42, que formaban el sistema, y sobre esas líneas se ubicaban entre 3 y 15 huacas más o menos. Entonces, aquí en esta imagen vemos un poco cómo es ese sistema de líneas que parte del templo de Coricancha, que es el templo del Sol en la ciudad del Cusco, y se van extendiendo hacia el horizonte visible desde la ciudad. ¿Qué cosas son las huacas?
Las huacas son lugares o elementos sagrados y se refieren o sea, pueden ser varias cosas. Una huaca puede ser, por ejemplo, una montaña, puede ser un cuerpo de agua, puede ser eso, un elemento del paisaje, pero también puede ser una momia, por ejemplo, o puede ser una piedra tallada, o puede ser un torreón, o puede ser, digamos que puede ser algo natural, algo construido. Lo importante es que es como una especie de lugar sagrado o habitado, digamos, por un espíritu, ¿no? Entonces, como les decía, en esta red de líneas imaginarias que salen del centro hacia el horizonte, se van ubicando distintas huacas y cada huaca tiene como un día de culto o un momento de culto o un momento que hay que ir a atenderla o a cuidarla, y están organizadas del centro hacia la periferia, y entonces uno va recorriendo cada huaca a medida que va pasando el tiempo. Entonces este sistema es como un calendario anclado en el paisaje, ¿no? Toda la estructura religiosa, política, agraria, astronómica está relacionada con este sistema y está tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, cuando dicen en el mundo andino el espacio y el tiempo es lo mismo, va un poco por allí, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece muy bonita, es que nosotros podemos ver el sistema de Séquez un poco como una especie de quipu circular, que en vez de recorrerlo con la mano, lo recorremos con los pies. O sea, para los que no sepan lo que son los quipus, los quipus son el sistema de escritura que existía en el mundo andino, que en vez de hacer marcas sobre una superficie, lo que hacían ellos era hacer una serie de nudos sobre hilos, y cada nudo, según el tipo de nudo y el lugar que ocupaba en el hilo, tenía un significado. Entonces, para mí es muy bonito hacer esa relación entre el quipu, que lo lees con la mano, y el sistema de Séquez, que está en el territorio y que lo recorres con los pies. Hay algo que también me gusta mucho del sistema de Séquez, que es, sobre todo en las huacas que estaban en el horizonte, funcionaban un poco como puntos de observación astrológica. Entonces, funciona un poco como Stonehenge, ¿no? O sea, se ponían, por ejemplo, se ponían como pilares o marcas en el horizonte, y según cuando salía el sol entre estos pilares, pues sabía si era el solsticio de verano, el equinoccio de invierno, etc. Y estas imágenes que ven aquí es de Chanquillo, que es un sitio arqueológico de la cultura Caral, o sea, muy previo a los incas, que ya hacían esto, y que aún se mantiene. Y estos se llaman sucancas, y dentro del sistema de Séquez pues habían puntos en el horizonte que funcionaban así. Entonces tenías algunos dentro, cercanos a la ciudad, y luego tenías estos más lejanos en los que algún día pues por aquí salía el sol, por aquí en salían las Pleiades, por aquí aparecía la luna, y te marcaban momentos exactos, ¿no? del calendario. Bueno, como les decía, la instalación está organizada de forma de que estas interrupciones, que para mí son estos como huacas o altares o lugares sagrados, y cada uno pues refiere a distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que para mí son como unas letras indescifrables, y para mí los he puesto ahí un poco para volvernos a llevar a ese momento previo a la escritura, como que la escritura se está formando, pero todavía no podemos entenderla, todavía no podemos decodificarla, ¿no? Hay otro momento en que una interrupción es una serie de imágenes en las que vemos distintos tipos de línea que representan ese traspaso de un umbral, porque una cosa que es un horizonte también es una línea imaginaria entre lo que conocemos y lo que estamos por conocer, ¿no? Entonces, en esas imágenes hay algo que marca esa división entre lo conocido y lo desconocido. Luego hay otro momento en el que la intervención tiene que ver con cómo Occidente entiende el horizonte, o por lo menos para mí, porque yo como estudiante de Bellas Artes, pues el tema de la perspectiva era... nos lo enseñaban, insistían mucho en la perspectiva y en el punto de fuga. Entonces, cuando yo pienso en horizonte, pienso muchísimas veces en eso, en punto de fuga, perspectiva y representación occidental, ¿no? Hay otra que específicamente hace referencia a las sucancas que les acabo de explicar,
otra más que tiene que ver un poco con las celebraciones y la festividad andina y que los colores remiten a los cambios en el color del cielo cuando sale, cuando se oculta el sol. Y por último, hay una que tiene que ver con la mitología egipcia y específicamente con el jeroglífico que se utilizaba para representar el horizonte, que si mal no recuerdo se llama Aktet, y que es el símbolo de un sol saliendo entre dos montañas. Entonces es un poco lo que nos vamos a encontrar arriba. Y ya para terminar quería hablar de un par de cositas formales de mi trabajo. Una es cómo utilizo yo el color, que es algo que me preguntan mucho y que siempre me gusta explicar porque normalmente me preguntan o me dicen, bueno, esto es algo que tiene que ver mucho con el juego, que tiene que ver mucho con lo infantil, que sí, porque el juego y la educación en la infancia es algo que a mí me interesa mucho por algunos motivos específicos, pero no necesariamente por eso o no solo por eso es que yo utilizo tanto color. Mi uso de color tiene un poco que ver con algo que me dijeron un grupo de artistas amigos en Puerto Rico cuando estaba haciendo una residencia allí, que me dijeron, mire, el goce es político. Y a mí se me quedó grabadísimo. Y entonces ahí empecé a entender que el uso del color, esta cuestión no elegante, no seria, no tan minimal, ¿no? Que está asociada con la cultura globalizada, capitalista, era algo que, digamos, el uso del color, que se asocia mucho a eso, con lo infantil, con lo femenino, con lo poco serio, que no tenía por qué ser así, que no tenía, que el hecho de utilizarlo reivindicaba ciertas cosas que son importantes de reivindicar, como por ejemplo la fiesta, la tradición, la artesanía y yo qué sé, la alegría, vamos, o sea, que es importante que esté en nuestra vida, ¿no? Y bueno, mencionar que incluso hay un texto que también fue como importante para mí en mis inicios, que era que siempre me chocó mucho, que era Ornamento y Delito, ¿no? De Adolf Loos, que hablaba sobre cómo el adorno, incluso él habla de los tatuajes, ¿no? Como algo que era de gente primitiva y degenerada, ¿no? Y es este arquitecto tan relacionado con el inicio de la modernidad, y entonces ir un poco en contra de esa estética seria, académica, pues para mí es algo importante, y por eso mi uso del color es algo que yo, como diría mis amigos puertorriqueños, yo gozo cuando trabajo con color y me gusta darle ese espacio. Por otro lado también está el uso de materiales, ¿no? Cuando vean la exposición verán que hay varios tipos de materiales, o sea, tenemos hilos, tenemos tela, tenemos metal, tenemos madera, tenemos hasta cristal, por momentos hay tierra, ¿no? Y eso para mí es importante porque a mí me interesa mucho no apelar solo a lo visual, sino también apelar a lo táctil, ¿no? O sea, mi obsesión con los quipus, ¿no? Tiene que ver con eso de leer con las manos y de entender que en la textura y en la materialidad de las cosas también hay información, que también hay algo que leer en eso, en lo material. Y por último, también me gustaría mencionar que algunos materiales son bastante domésticos, ¿no? O que se pueden asociar con el mundo de lo artesanal, ¿no? Como el tema de las telas, los hilos, incluso el azulejo. Y yo quiero mencionar que esta exposición no la hubiera podido hacer sin la ayuda de mi familia. O sea, aquí, a pesar de que muchas veces la estética de mi trabajo es como muy limpia y muy geométrica, hay una manufactura en algunas cosas que es muy artesanal. Y ha habido algo muy bonito de esta exposición, pues que por ejemplo, las cortinas de hilos las he hecho con la ayuda de mis suegros, y hay noches pues que hemos estado viendo tele cosiendo ahí, conversando, que ya no faltaba solo la mesa camilla, ¿no? Y luego pues el mosaico de la serpiente lo ha hecho mi marido en la casa de mi cuñado, mientras que yo y mi suegra cosíamos, y mi suegro estaba haciendo la esculturita de madera en su taller, ¿no? Y que hay ese aspecto en mi trabajo que me interesa mucho también reivindicar, que es esa factura colectiva y artesanal, que aunque no se nota, está ahí. Y bueno, dicho esto, quería aprovechar para agradecer
primero a mis suegros que están aquí, a Belén Alonso y a Javier Ramos, a mi marido Miguel, Jorge Ramos. Jorge Ramos y a mis cuñados Miguel Ramos y Lorena Rivera. Pero bueno, también quiero agradecer a Carlos y a Juan de Venturini Hierros que han hecho toda la parte casi toda la parte de metal, a Santi Andrés y a su equipo Mati, Mick y Jaime, que me han ayudado con la pintura del mural, con toda la parte de carpintería, a Tony Martín Domenech, que ha hecho es un colaborador mío y amigo hace mucho tiempo, que ha hecho la maravillosa parte de las telas, de la costura de las telas. Al estudio Menta, que son amigos muy queridos con los que estamos haciendo un catálogo precioso que están diseñando ellas, a Sonia Martínez, que fue la persona que me propuso y que pensó en mí y que ha hecho un texto precioso para el catálogo, a Blanca de la Torre, directora del IBAM, que me ha apoyado en todo momento y que también ha hecho un texto maravilloso para el catálogo, y muy especialmente a María Jesús Folk, que no la veo, pero está aquí, ahí está. Sin ella no hubiera sido posible esta exposición, es la coordinadora de la exposición que me ha cuidado, me ha apoyado y ha estado siempre pendiente de mí. Y bueno, a todo el equipo del IBAM y muchas gracias a todos ustedes por venir y por la paciencia. Porque igual hay alguien que tiene preguntas. Andrea, yo tengo una pregunta, luego voy a pasar la palabra también al público. Tu trabajo articula como una suerte de sincretismo muy particular, donde confluyen fundamentalmente, hemos visto, mitología griega y cosmovisiones andinas. ¿En qué medida esto proviene de tu biografía personal y en qué momento, ¿no?, comienzas a articular o a desarrollar esta suerte de hibridación tan especial? Bueno, esto es súper evidente y es que yo he vivido la mitad de mi vida en Perú y ahora ya me doy cuenta de que he vivido la segunda mitad de mi vida en Europa, ¿no? Pero sobre todo el tema de crecer en un territorio que venía ya ancestralmente con estas cosmovisiones ancladas en ese espacio y a la vez haber sido educada desde cánones occidentales, porque eso es lo que tiene la colonización, ¿no?, que la educación le impone pues eso, los poderes dominantes, y aún así se mantienen las tradiciones y las cosmovisiones sobreviviendo. Es algo que uno al crecer en un país latinoamericano o al crecer en un país que ha sido colonizado no puede evitar, y entonces lo sientes porque estás en el colegio aprendiendo la historia de España de repente, pero luego te llevan al museo y ves una momia Paracas y todas sus capas de tela. Entonces, eso es algo para mí importantísimo y no me quiero olvidar de ninguno de los dos lados. O sea, así como me interesa muchísimo hablar siempre de la cosmovisión andina, no es que yo quiera rechazar digamos, también toda esa educación occidental que he tenido y siento que en mi trabajo siempre trato de encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, ya sea entre esos dos lados de mi experiencia, ya sea entre abstracción y experiencia del cuerpo, siempre estoy buscando cómo se mezclan y cómo confluyen esos dos lados. Y bueno, solamente mencionar que un libro que es de un autor peruano que es muy bonito, que se llama País de Jauja, que habla muchísimo sobre eso, es sobre como estas historias de un niño que se hace mayor, pero se hace mayor en una familia de clase media en la Sierra del Perú, y durante todo el libro ves cómo él está mezclando todos estos mitos andinos del Amaru con su educación musical clásica de Mozart y Beethoven y tal, y es muy bonito. Y yo cuando lo leí pues me emocioné mucho porque sentía que muchos de nosotros latinoamericanos pues vivimos entre esos dos mundos, y trato siempre de traerlo a mi trabajo. ¿Y preguntas?
Hola Andrea. Hola. He de decir que primero que nada estoy muy feliz de por fin conocerte porque, o sea, como si fuera algo aquí, una reunión personal, claro. Pero nada, que estudio tu trabajo desde tercero o cuarto de carrera y hace ya 2 años que me gradué, o sea, hace casi 4 años que sé de tu trabajo y es genial. Bueno, volviendo a una pregunta, estabas hablando de los eques de Cusco y cómo es básicamente un mapa al mismo tiempo que un mapa del tiempo y de los calendarios. Me entró la curiosidad de saber si has ido a Cusco y has recorrido todos o casi la mayoría. No, he estado en Cusco varias veces, me encanta, pero yo me he enterado de esto porque, claro, son cosas que uno tiene que buscar. O sea, uno no, a mí no me lo enseñó en el colegio, no es muy conocido, se lo cuento a mis amigos y algunos lo saben, otros no, ¿sabes? Esto es algo de lo que me he enterado en los últimos 2 años. Entonces, ahora quiero ir otra vez a Cusco, ahora quiero ir a pensarlo así, a entenderlo así. ¿No? Entonces sí que es algo que me encantaría hacer porque hace tiempo que quiero volver, porque quién no quiere volver a Cusco, ¿no? Y quiero volver, pero ahora viéndolo desde ese punto de vista. Pues muchas gracias. No, a ti. Yo también soy peruana. Sí, lo supuse por el acento. Bueno, yo también soy peruana. Y me interesa mucho el tema del gozo porque le veo muchísima verosimilitud con la vestimenta de las mujeres andinas. Claro. Entonces quiero saber cómo, seguramente ya lo has pensado y cómo lo has representado a través de esta obra. A lo mejor has cogido diferentes colores de ahí o no sé. No tan específicamente de algún tipo de vestimenta particular. Yo creo que voy quizá a algo más general de sencillamente usar color a saco, ¿no? Ir muy así y no tener ningún miedo de si esto va o no va y ya sencillamente lanzarme, que creo que está presente en la vestimenta andina y en muchas tradiciones también, ¿no? O sea, yo creo que eso de no tenerle miedo al color es algo que está muy arraigado a las tradiciones de muchos sitios y en la andina incluso más, ¿no? Hola. Bueno, gracias Andrea por las explicaciones y quería, bueno, como también tu trabajo siempre tiene esa parte performática, aquí entiendo que los performers vamos a ser nosotros. Sí. Entonces quería que nos expliques un poquito qué esperas. Bueno, supongo que estarás observándonos, pero bueno, ¿qué te gustaría que sucediese Pues, en esta instalación? a mí lo que quería que pasara mucho es sobre todo ese poderse meter entre las piezas, con cuidado, pero ese poder, ¿sabes? Que se puedan crear recorridos entre las piezas y poder eso, meterte entre una capa y otra y sentir que estás habitando un espacio y un tiempo al que no podrías acceder. Entonces, yo lo que he tomado mucho en cuenta es eso, los recorridos, por dónde te puedes meter, la circularidad, el hecho de que puedes subir y bajar y que vas a experimentar una cuestión sensorial distinta arriba y abajo. Entonces, el aspecto performático yo creo que está bastante en poner mucha atención en el recorrido y en los posibles recorridos que se pueden hacer en la exposición. Ha habido una anécdota que me ha comentado un compañero que estaba en Cuzco y que la sensación que vivió andando, que el ahogo que tenía era como haber hecho una maratón y que cada paso que pegaba. Entonces, nada, como es un performance, no sé si va de sentidos, no sé si esto también lo vamos a vivir por prepararme. La verdad, te tengo que admitir que no había pensado en el mal de altura.
Nosotros le llamamos soroche. No tenía el soroche en mente, pero sí, me encanta que lo menciones. Sí. Muchas gracias. No, igual me gustaría saber o conocer más referencias literarias, bueno, o filosóficas. En este caso partidas de David Abram, has mencionado también a Adolf Schloss, Ornamento y Delito, que es también un clásico. ¿Qué otros libros han marcado tu trayectoria? Pues un libro súper importante para mí, que yo se lo recomendaría a todo el mundo, que lo meto en todos mis trabajos, es un libro que se llama Líneas, de Tim Ingold, que es un antropólogo y que habla de muchas cosas que me interesan, entre ellas también este tema de la escritura y el cuerpo. Hace una tipología de líneas que a mí me parece muy interesante, como que separa los trazos de los hilos, ¿no? Y hay una cosa que quizá me gustaría mencionar porque me gustó mucho. Él separa, por ejemplo, dos formas de moverse en el espacio. Por un lado está la forma de moverse del caminante y la otra es la forma de moverse del pasajero, ¿no? Entonces el caminante cuando va por el espacio pues tiene una relación directa con el espacio. Va cambiando un poco su camino a medida de que le van pasando cosas y va tomando decisiones en el acto y el caminar o el viajar de esa forma lo transforma. Entonces el paisaje él deja huella, pero el paisaje también deja huella en ti. La otra forma sería la moderna, ¿no? la del pasajero, en la cual tú tienes un trayecto ya en tu cabeza casi abstracto o trazado con una regla de este es el punto de inicio, voy a llegar allí y el camino voy lo más eficiente posible, probablemente montado en un auto, tren, barco, avión y voy mirando por la ventana sin experimentar nada. Entonces tú solamente lo que percibes del mundo es a través de la vista, a través de esa mediación que es el cristal y no pasa por ti, ¿no? El territorio va a otra velocidad, además, que ya no es humana. Y esa visión, esa forma de entender las cosas está muy presente en el libro de millones de maneras. Y me gustó muchísimo. Otro libro que es muy importante para mí es un libro sobre la mitología moche, que también es una cultura precolombina peruana, de Jürgen Nolte, que me ayudó muchísimo a entender la cosmovisión andina y cómo se materializa en sus representaciones, no solamente en los dibujos o en la forma, sino también en la tridimensionalidad y en la materialidad de las manifestaciones artísticas precolombinas. Y por último hay un libro que es muy divulgativo, que no me acuerdo cuál es el nombre del autor, creo que era Robinson o algo así, que es la historia de la escritura, sencillamente, porque era pues un libro divulgativo que te explicaba cómo se había desarrollado la escritura y vas viendo cómo se transforma y cómo pasa de esa cosa de la que habla Abraham en el libro, que está tan todavía ligada al paisaje, y cómo se va haciendo cada vez más abstracta, más abstracta, más abstracta. Y hay una cosa que aprendí con ese libro, que es que antes de la escritura cuneiforme había un tipo de, le llaman protoescritura, no era escritura aún, que eran como unas fichitas de cerámica, ¿no? que se cree, ¿no? que se usaban para contabilidad, ¿no? Entonces para hacer transacciones, y todas son como estas fichitas así de cerámica, de barro, ¿no? de cocido, que tienen distintas figuras geométricas y cada una representaba una cosa. Pero lo interesante para mí era que, por ejemplo, si tú querías intercambiar 3 vacas y tú no tenías las vacas ahí, entonces ibas como a intercambiar las 3 vacas, pues tenías que darle 3 fichitas con la forma que representaba, imagínate que fuera un triángulo, 3 triangulitos, porque aunque obviamente todo el mundo entendía lo que era un número, todavía a nadie se le había ocurrido de que un gráfico podía representar un número, porque todavía estábamos en esa situación de contar con los dedos, ¿no? De te tengo que dar 3 fichitas para entender que son 3 vacas. Y me gustó mucho ese momento porque también me hizo pensar mucho en el propio desarrollo humano nuestro, de cada vida, en el cual tú también como niño vas pasando de ese mundo
concreto, inmediato, de experiencia directa, a el mundo conceptual de símbolo, cantidad, letra, ¿no? Y cómo nosotros pues, jugamos con bloques, jugamos con ese tipo de cuestiones que se tocan, pero que nos ayudan a entender cuestiones más abstractas y complejas, ¿no? Que es algo con lo que yo también he trabajado, que son estos sistemas pedagógicos que empezaron en el siglo XIX, con Froebel, pero luego con Montessori también, y que se ubican en ese espacio también intermedio entre la experiencia del cuerpo concreta y el entendimiento abstracto del mundo, ¿no? No sé si hay alguna última pregunta o si no ya pasamos a la sala. ¿Sí? Vale. Bueno, muchísimas gracias.